Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Fátima Montserrat Gómez Maya, alumna de la Universidad de León Platen La Piedad en la Facultad de Derecho en el Salón 601. El día de hoy les vengo a hablar sobre dos subtemas establecidos en el tema 3.2, que es el juicio agrario. El primer subtema sería el 3.2.9, que hablamos sobre la sentencia, la citación para sentencia y estructura. En el 3.2.10 estaremos hablando de la ejecución para la sentencia. Pues bien, en esta presentación llevaríamos a cabo temas sobre la sentencia dentro de los juicios agrarios, así como se realiza su citación de sentencia y la ejecución de la misma. La sentencia en materia agraria es una resolución judicial que pone fin a un litigio relacionado con asuntos agrarios, como la propiedad, su posesión, el uso y explotación de las tierras rurales. Esta sentencia puede determinar la titularidad de la tierra, resolver disputas sobre los derechos de uso, distribución de tierras ejidales o comunales, así como otras controversias relacionadas con la actividad agrícola y ganadera. Las sentencias agrarias son fundamentales para asegurar la justicia y la equidad con el acceso y el uso de la tierra, protegiendo así los derechos de los campesinos y comunidades rurales. El autor Julio A. Hernández nos nombra que la sentencia en materia agraria no solo resuelve una disputa, sino también puede convertirse en un instrumento de transformación social, promoviendo el acceso equitativo de la tierra y el desarrollo rural. Muy bien, entrando en tema, estaremos hablando sobre el artículo 163 de la Ley Agraria, que nos dispone que son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas. Ya entrando en materia, hablando de la sentencia, el artículo 163 de la Ley Agraria nos establece que son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley. En síntesis, el artículo 164 nos habla de, en la resolución de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, los tribunales se sujetarán siempre al procedimiento previsto por esta ley y quedará constancia de ella por escrito. Este artículo nos establece que los tribunales deben de seguir el procedimiento legal correspondiente al resolver controversias relacionadas con el ámbito agrario. Esto significa que en cualquier resolución que debe de quedar documentada por escrito, asegurando así su transparencia y la formalidad del proceso judicial. También nos habla que en los juicios que se involucren tierras de los grupos indígenas, los tribunales deberán considerar las costumbres y usos de cada grupo, mientras no contravengan lo dispuesto por esta ley ni afecten derechos de tercero. Asimismo, es necesario que el tribunal se asegurara de que los indígenas cuenten con traductores, puesto que deben de tomar en cuenta estos usos y costumbres de los grupos indígenas en los procedimientos judiciales. Es una manera de asegurar que las disposiciones sean justas y también sus decisiones sean respetuosas con la diversidad cultural y que estén en línea con los derechos humanos que tenemos reconocidos en la Constitución. También así nos puede ayudar a prevenir conflictos, ya que ignorar los usos y costumbres de las personas indígenas en los juicios en materia agraria o en cualquier otro tipo de juicios, nos puede llevar a conflictos y tensiones entre las comunidades indígenas y el sistema judicial. Entonces, al considerar estos factores, se provee una mayor armonía y comprensión entre ambos. Así también tendrán un acceso justo a la justicia. Dentro de las comunidades indígenas, a menudo enfrentan barreras para acceder a la justicia debido a que su lingüística o sus culturas son diferentes a las nuestras.
al integrar sus usos y costumbres, los tribunales hacen que el sistema judicial sea más accesible para ellos y comprensible con estas comunidades. También nos habla que los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de problemas ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros. Pues los tribunales tienen la obligación de suplir cualquier deficiencia de los planteamientos de derecho hechas por las partes que se traten de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros. Esto no significa que los tribunales deben ayudar a las partes a formular correctamente sus argumentos legales si no se los han hecho adecuadamente. Por su parte, el artículo 185, fracción sexta de la misma ley, dispone que, al concluir la audiencia, en caso de que no haya una conciliación de intereses entre las partes, el tribunal oirá sus alegatos y enseguida pronunciará el fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla. Este artículo nos establece que el tribunal debe pronunciar el fallo de manera inmediata y en términos claros y sencillos al concluir la audiencia, en ausencia de esta conciliación. Por su parte, no obstante, el artículo 188 del mismo ordenamiento legal considera a un lapso para dictar la sentencia, pues indica que, en caso de que la estimación de las pruebas amerite un estudio más detenido por el Tribunal de Conocimiento, éste citará a las partes para oír sentencia en el término que estime conveniente, sin que éste se exceda en ningún caso de 20 días contados a partir de la conclusión de la audiencia. Este artículo pues introduce una excepción a lo establecido en el artículo anterior, permitiendo un tiempo adicional para dictar la sentencia si es necesario un análisis más profundo de las pruebas. Sin embargo, este tiempo adicional está limitado a un tiempo máximo de 20 días desde la conclusión de la audiencia. Pues en el artículo anterior nos subraya la importancia de la inmediatez y la claridad de la resolución de las disputas, lo que facilita una comprensión y la transparencia del proceso judicial. El artículo 188 proporciona una flexibilidad al permitir que el tribunal tome más tiempo para analizar las pruebas en detalle, asegurando que las disposiciones sean bien fundamentadas. Sin embargo, pues establece este límite para evitar demoras excesivas. Ambas disposiciones buscan equilibrar la necesidad de disposiciones rápidas y claras con la necesidad de un análisis cuidadoso de las pruebas, garantizando así un proceso judicial justo y eficiente. En relación con los requisitos de forma y fondo de las sentencias, es necesario recurrir al Código Federal de Procedimientos Civiles como aplicación supletoria por disposiciones que nos expresa el artículo 166 de esta ley, que nos dice que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria cuando no existe disposición expresa en esta ley, en lo que fuera indispensable para completar las disposiciones de este título y que no se opongan directa o indirectamente. Específicamente en los artículos 219 y 222 de esta ley supletoria prevén sucinta y respectivamente las resoluciones judiciales que solo expresarán el tribunal que les dicte, el lugar, la fecha, los fundamentos legales, la determinación judicial, se firmarán por la persona juzgadora que la pronuncia y será autorizada, en todo caso por el secretario. Debe contener una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, y fijar en su caso el plazo dentro del cual debe cumplirse. En los artículos 348 y 349 del mismo ordenamiento legal supletorio invocado, pues nos indica que tanto el orden que debe analizarse las cuestiones planteadas en el juicio, como la congruencia y
y la exhaustividad que debe prevalecer. Es decir, pues debe existir una identidad entre las cuestiones planteadas por las partes y las resueltas por la persona que juzga, pues solo debe ocuparse de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido de materia del juicio. Esto no significa que la persona juzgadora debe resolver exclusivamente conforme a lo pedido por las partes, para resolver todo pedido y alegado, de tal suerte que de quien juzga tiene la obligación de pronunciarse sobre todas las cuestiones que haya sido objeto de pretensiones y excepciones. En cuanto a las citaciones que se realizan a personas que no contribuyen parte en el juicio agrario, tales como peritos, testigos, colindantes y en general terceros que no contribuyan parte, el artículo 177 de la Ley Agraria establece que los peritos, testigos y en general terceros que no contribuyan parte pueden ser citados por cédula o por cualquier otro medio fidedigno, cerciorándose quien haga el citatorio de la exactitud de la dirección de la persona citada. Normalmente son las partes las que deben presentar a sus testigos o terceros durante la celebración de la audiencia, pero este supuesto se refiere a cuando las partes no puedan presentar a sus testigos u otras personas que deban rendir su testimonio ante el tribunal. Un citatorio en materia agraria es un documento oficial utilizado para convocar a las partes involucradas a una audiencia o un procedimiento específico en el tribunal agrario. A continuación tenemos este documento como ejemplo para una citación dentro de la materia agraria, que como primero tenemos el encabezado en donde nos agrega cuál es el tribunal, que en este caso es el Tribunal Agrario del Distrito 3, el expediente, donde se adjuntaría qué número de expediente sería, su poblado, el municipio al que corresponde, igual que el estado y la acción. Que podría ser un citatorio al comisariado ejidal o de bienes comunes. Como segundo tenemos los datos del emisor, que en este caso el emisor es el licenciado Emeterio Maldonado Nieto, actuario adscrito al Tribunal Unitario del Distrito 43. El lugar y fecha en los cuales estarían establecidos dependiendo cuál sea el caso. Como cuarto tenemos la identificación del destinatario, que en este caso sería el comisariado de bienes comunales del poblado, citado en el primer rubro. Como quinto tenemos los fundamentos legales, que estos serían en el artículo 167 y 173 de la Ley Agraria, 309 y 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Como sexto tenemos el objeto del citatorio, que sería su descripción. Se le cita para comparecer a la audiencia señalada en la hora y fecha establecidas. Para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria. Como séptimo tendríamos las firmas, que sería la del emisor. Este espacio estaría reservado para quien realizó esta citación. En este caso sería el licenciado Emeterio Maldonado Nieto, y la firma del destinatario, en el cual pues sería la persona a la cual va este citatorio. Como octavo y último tenemos las advertencias y consecuencias sobre las consecuencias legales de no cumplir con el citatorio. Este formato pues nos asegura todos los elementos necesarios para la validez y la claridad del citatorio que estén presentes. Que corresponde a la ejecución de las sentencias en materia agraria, el artículo 191 nos dispone medularmente que los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias
y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que a su juicio fueren procedentes. También sin contravenir las reglas siguientes, que estas son: si al pronunciarse la sentencia estuvieran presentes ambas partes, el tribunal las interrogará acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución y procurará que lleguen a un avenimiento a ese respecto. Y el vencido en juicio podrá proponer fianza de persona arraigada en el lugar o de institución autorizada para garantizar la obligación que se le impone, y el tribunal, con audiencia de la parte que obtuvo, calificará la fianza o garantía según su arbitrario, y así la aceptare, podrá conceder un término hasta de 15 días para el cumplimiento y aún mayor tiempo si el que obtuvo estuviera conforme con ella. Si transcurrido el plazo no hubiere cumplido, se hará efectiva la fianza o garantía correspondiente. Como parte de mi conclusión, quisiera citar a un último autor, que es Guillermo Garduño Valero, que nos dice que en materia agraria la sentencia debe ser un reflejo de la justicia social, contemplando no solo la legalidad, sino también el contexto y la realidad de los actores agrarios. Pues esta me resuena, ya que para mí se tiene que tener la certeza de qué fue lo que ocurrió para poder realizar una sentencia. Para saberlo es necesario analizar detenidamente las versiones de cada una de las partes, tanto como en la demanda como en su misma contestación, porque la función de quien juzga es precisamente determinar cómo ocurrieron estos hechos en base a las circunstancias en las cuales se podían suscitar las personas campesinas. Y de aquí se abren a un expediente y las pruebas se pueden desahogar de la manera correspondiente para que todas estas controversias sean sentenciadas de una manera sana y crítica, así como para resolverse en definitiva. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y espero que tengan un muy buen día.